Bien, amigos, hermanos, amados, hemos estado en estas semanas estudiando Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, así como también antes ya hemos estudiado la primera carta. Y hemos visto que la iglesia de Corinto, fundada por Pablo, el apóstol Pablo, empezó a tener problemas a causa de falsos apóstoles que negaban, cuestionaban el apostolado de Pablo. Y muchos de los corintios le habían dado oídos a estos señores. Y Pablo, pues entonces, enterándose de este problema, se dedica a darle solución. Y después de varias medidas que Pablo toma y que ya hemos visto tanto en primera como en esta segunda carta, Pablo, después de todas estas medidas, como que escribiéndoles, visitándoles, ahora les escribe esta carta que conocemos como la segunda carta de Corintios, en la que finiquita algunos asuntos y les confirma su compromiso y amor. Vamos pues ahora al capítulo 13, el último de esta segunda carta de los Corintios, y a esta prédica yo le he titulado La presencia de Dios. Y es que hay varias cosas que se dan en la vida del creyente que hacen que la presencia del Señor se manifieste en su vida. Y hoy vamos a ver en este pasaje 4 cosas. Yo sé que hay que tener en cuenta varias más seguramente, pero en este pasaje quiero que hoy veamos 4 cosas que nos van a ayudar a que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y número 1, el primer punto es: hay momentos en que la corrección debe ser severa. ¡Wow! Hay momentos en que la corrección debe ser severa. Y vamos entonces a 2 Corintios capítulo 13 y vamos a leer el verso 1 y 2. Dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo empieza este capítulo una manera tan fuerte, verdad? Pero es que ahora Pablo ya les manifiesta en esta oportunidad que les iba a ir a visitar ya. Entonces ya no sería indulgente, ya no habría contemplaciones. Él iba a usar su autoridad y la severidad de la autoridad del apóstol Pablo, que aplicaría la ley de Deuteronomio 19:15, que quiero que vayamos a ver un momento. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. 19, verso 15. Y dice así: No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esta era la norma que Dios había dado a su pueblo para arreglar los problemas, para arreglar cuando a alguien lo acusaban de algo, como ahora el apóstol Pablo estaban cuestionando su apostolado, haciendo pensar que no, ese no es un apóstol, como ya hemos visto, porque no tenía las riquezas que estos falsos apóstoles tenían, por todas las cosas que él pasaba, ¿verdad? Estaban diciendo de que él no era un apóstol, pero él iba a ir a arreglar ese asunto y lo iba a hacer sin ningún contemplamiento, sin ninguna indulgencia. Él iba a usar toda la severidad necesaria que le daba la autoridad de su apostolado y según la palabra de Dios. Y vamos a leer en 2 Corintios capítulo 13, el verso 10. Vamos a leer el verso 10. Dice:
Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo no quería la destrucción de las ovejas, no lo quería. Él quería edificarlos, y a veces es necesario ser severo, como Pablo tenía que serlo si es que el problema continuaba. Y el amor del pastor por cada uno de los miembros de la congregación debe ser afectuosa, ¿verdad? Y qué lindo cuando nos hablan, qué bonito, ay, nos corrigen así, ¿verdad? Suavecito. Pero ¿qué sucede? A veces también, si bien tiene que ser afectuosa, también tiene que ser con firmeza para corregir cuando es necesario. Como decía mi mamá, cuando éramos chicos, cuando somos orejones, es decir, cuando no obedecemos, cuando no queremos corregir, y a veces tiene que caer la corrección severa, ¿verdad? Cuando no se obedece. Y debemos recordar en esos momentos en que nos corrigen con severidad, que es para edificarnos, no para destruirnos. El pastor no quiere la destrucción de sus ovejas, ni el Señor le ha dado la autoridad para corregir, para destruir, sino para edificar. Recordemos eso. A nadie le gusta ser corregido, hermanos, pero recordemos que es para nuestro bien, que es para nuestra edificación. Y hay momentos que la iglesia tiene que corregir con esa severidad como le pasaba a Pablo. Y vamos un momentito a ir a Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Vamos a Tito capítulo 3, verso 10 y 11. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina. Ay, perdón, me equivoqué. 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto Pablo lo enseñaba, y esto es lo que tenía que aplicar si los corintios no se arrepentían, no corregían. Porque ¿qué pasa? Que estos falsos maestros, estos falsos apóstoles son los que por lo general causan divisiones. También hay otro tipo de problemas que dan a veces ciertas ovejas o infiltrados por ahí que causan divisiones, pero en este caso estaban estos falsos maestros, falsos apóstoles, enseñando sus propias doctrinas, no basados en la palabra del Señor. No era su doctrina, no era bíblica. Y dice acá la palabra del Señor que en la segunda advertencia, si no hay resultado en esta clase de personas, se les debe rechazar, es decir, expulsar de la membresía de la iglesia, pues se han pervertido, dice acá como hemos leído, se han pervertido y pecan, dice en el verso 11 de Tito 3. Este tipo de problemas, amados hermanos, causan mucho dolor en la iglesia, causan mucho dolor. Y por eso nosotros tenemos que aplicar lo que el Señor nos enseña en su palabra, que en una enseñanza, por ejemplo, en Efesios. Vamos a ir a Efesios 4, verso 11. Efesios 4, verso 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, hablando de Jesucristo, él los instituyó, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue en la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, como les decía, ese tipo de problemas, de divisiones y en los que aún a veces hay que expulsar a alguien de la congregación causa mucho dolor, y para evitar eso tenemos que aplicar lo que acabamos de leer en Efesios 4:11, en donde nosotros vemos que el Señor nos enseña que debemos de estudiar, de escuchar las enseñanzas que los ministros y maestros y pastores que Dios ha dado a nuestra congregación, a ellos tenemos que escucharle para que nosotros no... Viene el primer fulanito que se dice el apóstol tal, el evangelista tal, el maestro no sé cuánto, el profeta ni sé qué, y nosotros, si no estamos bien cimentados en la palabra que Dios nos enseña a través de nuestros maestros, de nuestros pastores y líderes que Dios pone en esta congregación, entonces vaya a llevarnos como ovejitas perdidas, como dice el verso 14, que lo vamos a leer. Dice, se los voy a leer yo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, doctrinas de hombres, doctrinas no bíblicas. Cuando nosotros no nos cimentamos en la palabra del Señor, entonces cualquiera viene y nos engaña. Y caemos después en estos terribles problemas que causan tanto dolor en la congregación. Queremos evitarlos, ¿verdad? Entonces hagamos lo que el Señor nos enseña en Efesios. Escuchemos la enseñanza de nuestros maestros, de nuestros pastores y líderes que Dios ha puesto aquí, ¿sí? Entonces, como vemos, a veces es necesario usar de corrección severa, porque eso edifica. Y entonces vamos a ver que la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, aunque tengamos que ser corregidos severamente, pero veremos la presencia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Lo segundo que vamos a ver es examinarse a la luz de la palabra. Confirma la obra de Dios. Examinarse a la luz de la palabra confirma la obra de Dios. Y vamos a leer ahí en nuestra cita central, que es 2 Corintios capítulo 13, vamos a leer el verso 3. Dice así: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Vemos acá nosotros que los corintios dudaban de la autoridad de Pablo. Todavía habían algunos que estaban dudando de su autoridad, es decir, pensaban que él no era apóstol, a pesar de que él los había fundado. Él había fundado esa iglesia, él había levantado esa iglesia, y sin embargo, empezaron a dudar ellos de su apostolado y lo habían sometido a una prueba. Ya en capítulos anteriores hemos visto que ellos estaban pidiendo, a ver, ¿qué carta de recomendación tienes tú, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué? Decía él, si ustedes son esa carta de recomendación, porque yo fundé esta iglesia. Ustedes creen en Cristo porque yo les prediqué con mis compañeros de Jesús y son salvos porque recibieron el mensaje de Jesucristo a través mío. Ustedes son esa carta, ustedes son esa prueba. Sin embargo, por ahí quedaban todavía algunos que dudaban de Pablo y lo querían someter a prueba. Vamos a leer el verso 4 de 2 Corintios 13. Porque aunque fue crucificado en debilidad,
vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Y qué les está diciendo acá Pablo? Que al igual que Cristo fue débil al ser crucificado, ¿verdad? Pero vive por el poder de Dios, les dice. Y así él y sus compañeros de milicia, que eran débiles, se veían débiles y eran débiles en su humanidad, pero les servirían con el poder de Dios. Pablo les está diciendo, nosotros les servimos a ustedes con el poder de Dios, y aún esa corrección que él les iba a tener que dar si no se arrepentían, entonces Pablo lo iba a hacer en el poder de Dios, no iba a ser en su humanidad débil, sino en el poder de Dios. Y así nosotros, hermanos, podemos vernos débiles, y es verdad, nosotros por nosotros mismos nada podemos, somos débiles, pero en Cristo nosotros tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios que hace la obra en nuestra vida. Él es el que nos va transformando a la semejanza de Cristo. Y no solamente eso, sino que nos da el poder para servirle. Y da ese poder para que su presencia se manifieste en nuestras vidas. Vamos a leer el verso 5 y 6. De 2 Corintios 13, versos 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Aquí Pablo les está diciendo que se prueben ellos mismos. Oigan, pruébense a ver si ustedes están en la fe en Cristo. Fíjense si su fe es genuina. Fíjense en eso. Y les dice, ¿no?, que al examinarse ellos mismos van a confirmar no solamente que están en la fe, sino que reconocerán que Pablo y sus compañeros realmente tienen el ministerio apostólico. Eso es lo que les dice Pablo. Pruébense ustedes, confirmen su fe en Cristo y van a ver que su fe está en Jesús. Y cuando ustedes confirmen su fe en Jesús, ustedes también van a poder darse cuenta de que soy su apóstol, de que el ministerio apostólico que Dios me ha dado es verdadero, viene de Él, así como en mis compañeros. Y esto, hermanos, me recuerda lo que Juan en el capítulo 7, verso 17, dice, lo que Jesús les dice. Mire, vamos a buscar Juan 7. Juan capítulo 7, verso 17. Juan 7, 17. Dice Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere conocer la voluntad de Dios se iba a dar cuenta que Jesús venía enviado por el Señor y que su doctrina venía de Dios. Y esto me recuerda como Pablo acá también dice lo mismo. Y es que cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, y por eso es bueno examinarse siempre a la luz de la palabra, como dice el salmista, examíname, Dios, examíname a la luz de tu palabra. Cuando nosotros practicamos ese examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, podemos conocer la voluntad de Dios, podemos discernir que nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros consejeros realmente vienen de Dios, que lo que nos hablan, los consejos y las enseñanzas que nos da, vienen de Dios. Eso es lo que Pablo les decía. Se van a dar cuenta que se están equivocando
y que realmente mi ministerio apostólico viene de Dios. Vamos a los versos 7 al 9. Versos 7 al 9 de 1 Corintios 13. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerla. Vamos a leerla. Dice: pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Si los corintios aceptaban la corrección de Pablo antes de que él llegara a visitarlos, Pablo no iba a tener que usar de esa corrección severa. No iba a haber necesidad. Y esto, claro, iba a parecer como que, ¿y dónde está la autoridad de Pablo? Que dijo que iba a hablar con severidad, podría decir alguno, ¿no? Pero es que no hubo necesidad, o no la habría. Si los corintios se arrepentían antes de que él llegara, él no iba a tener que corregirles con severidad. Él no iba a tener que usar esa autoridad severa o la severidad de su autoridad. Y los corintios se iban a ver fuertes, iban a estar fuertes en la fe, porque estaban reconociendo su error y corrigiéndolo. Y eso es ser fuerte en la fe. Y Pablo por eso dice, no me importa que ustedes parezcan fuertes y yo débil al no tener que corregirlo. Y Pablo decía, no importa. Aunque yo no sea vindicado con claridad, no importa. Porque lo que yo quiero es que ustedes maduren. Eso es lo importante, que ustedes maduren. No que se vea mi autoridad así, de esa forma. No, lo importante es que ustedes maduren, porque estoy para edificarlos. Pablo pensaba primero en los corintios y después en él. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos siempre de tratar. Pensar primero en el prójimo, primero en mi hermano y después en mí. Como Pablo lo hizo acá, como estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso es necesario que nosotros nos examinemos, que nos probemos a la luz de la palabra, para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. La presencia de Dios se iba a manifestar en la vida de los corintios y ellos corregían al examinarse. Y así también pasa con nuestras vidas. ¿Queremos la presencia de Dios en nuestras vidas que se manifieste? Examinémonos a la luz de la palabra. Lo tercero que vamos a ver es que la presencia de Dios se manifiesta en la congregación. Que la presencia de Dios se manifiesta en la congregación. Y vamos a leer verso
11 y 12 de 2 Corintios 13, verso 11 y 12. Dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Bien, Pablo aquí está dando una receta para que la presencia de Dios se manifieste en la iglesia. Y es que, amados hermanos, acá uno dice, pero ¿cómo no se va a manifestar en mi vida la presencia de Dios? Pero acá está diciendo que la presencia de Dios se manifiesta en la congregación, pastora. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es que es un dar y recibir. Dar y recibir. Un feedback, como dicen, ¿no? La retroalimentación. Cuando yo busco y vivo de tal manera que la presencia de Dios se manifieste en mi vida, también se manifiesta en mi congregación. Y cuando en mi congregación se manifiesta la presencia de Dios, eso hace también que se manifieste en mi vida. Es un dar y recibir. Así es en la congregación. No es que yo llego, ay, en mi congregación no se manifiesta la presencia de Dios. Creo que me voy a ir a otro sitio. ¿Qué? Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿No será que tú no estás colaborando en nada en tu propia vida para que la presencia de Dios se manifieste en tu iglesia? Cuidado. La presencia de Dios se manifiesta en la iglesia cuando también dejo que se manifieste en mi vida. Yo soy colaborador de que la presencia de Dios se manifieste en mi iglesia. Y entonces esa presencia de Dios en mi iglesia hace que también en mi vida siga manifestándose. Como yo decía hace un momento, es un dar y recibir, una retroalimentación, congregación a uno en forma personal. Y Pablo da la receta para que la presencia de Dios se manifieste en la congregación, y de esa manera también va a ser en mi vida. Y lo primero que dice es el gozo. El gozo. El gozo de Dios, que es un estado permanente del alma, que es algo profundo, inexplicable. Uno no se lo puede explicar, que pasen situaciones y que tú puedas tener ese gozo. Situación que vivimos, ¿verdad? Tan terrible hoy en día, y que podamos tener gozo, y que se da cuando conocemos más y más a Dios por medio de la comunión con Él, en su palabra, en la oración. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, entonces ese gozo va profundizándose en nuestra vida, porque profundizamos en la comunión con Dios. Y me gustaría que vayamos a Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Vamos a buscar Nehemías 8:10. Dice así. En Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y miren lo que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¡Qué tremendo! El Señor está diciendo, no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es tu fuerza, es mi fuerza. Un corazón alegre tiene fuerza de seguir adelante. Uno desanimado no tiene ganas ni de mover una mano. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero no permitamos que esto suceda. Busquemos al Señor, busquémoslo en su palabra, en sus promesas, y veamos cómo va a salir ese gozo que nos dé las fuerzas para seguir adelante, aún en medio de esta situación difícil en la que vivimos, con la pandemia, con la economía, con el problema que estés pasando. El gozo de Dios te va a dar fuerza para salir adelante. Y eso va a ayudar también a que nuestra congregación
Goce de la presencia de Dios. ¿Qué más les dice? Perfeccionaos. Perfeccionaos. Es decir, busquen la madurez. Esto es algo que cada uno de nosotros debe de buscar, amados hermanos. Y esto es algo que se logra por medio de la meditación, de la lectura, del estudio de la palabra del Señor, de la memorización de la palabra del Señor y también con la oración. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3. Verso 12 al 14. 12 al 14 en la nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente. Y dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Edificaos, dice el Señor, edificaos, es decir, busquen la madurez. Y ya como hemos visto, esta es a través de la palabra y la oración, pero como dice el apóstol Pablo, él mismo decía, todavía no he llegado a la perfección, dice, pero yo me concentro en algo, dejo atrás las cosas, el pasado y sigo adelante, sigo corriendo. Y amado hermano, no estés fijándote en lo que estaba atrás, en los triunfos que tuviste y ahora estás con esta pena, con este fracaso. No mires atrás, sigue adelante confiando en el Señor que Él te va a levantar. Le fallaste al Señor, pide perdón y ya no mires atrás. Mira adelante, míralo al Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice también Hebreos. Y entonces corre, como decía Pablo, hacia ese premio que el Señor nos tiene preparado a todos los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Sí, amigo y amiga, aprovecho este momento para decirte, todo aquel que recibe a Jesús como el único Señor para quien vas a vivir y como el único Salvador, aquel que es el único que te puede dar la salvación y la vida eterna, si uno lo recibe así en su corazón, al final de nuestras vidas acá nos vamos al cielo. No, y el cielo no es eso de angelitos en las nubes con el arpita. No, por favor, el cielo no es aburrido. No es aburrido. La vida eterna no es aburrida. No vamos a estar así, en una nubecita. No. Vamos a estar en la presencia de Dios, pero algunas tareas vamos a tener allá, una vida preciosa con la presencia del Señor. Y todos dicen que tenemos un premio celestial. Un premio celestial al que el Señor nos ha llamado a aferrarnos. Corre tu carrera. No te detengas. Sigue adelante. No mires atrás, te vuelvo a decir. No mires atrás. Camina hacia adelante, busca la madurez. Y entonces la presencia de Dios va a darse en nuestra congregación y en cada uno de nosotros. ¿Qué más les dice? Consolaos. En otras versiones dice, anímense. Y sí, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, durante las pruebas, animémonos unos a otros. Por eso es bueno comunicarnos. Estaremos en nuestras casas, pero hay el celular, hay el Zoom, hay el WhatsApp, hay tantas formas de podernos comunicar unos a otros y animarnos. ¿Sabes cómo está tu hermano? ¿Sabes cómo está tu amigo, tu vecino? Llámalo y anímalo. Anima a tu hermano, anímalo. Y la presencia de Dios se manifestará en la congregación y en tu vida, nuestra vida. ¿Y qué más le dice? Vivir en paz.
En otras versiones dice, vivan en paz y armonía. La armonía trae paz. ¿Y qué es la armonía? Es la relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Y vivir en armonía no quiere decir, hermano, que nos va a gustar a todos lo mismo, de que todos vamos a tener la misma idea, de que todos vamos a tener la misma opinión. No, todos somos diferentes. Y nos parecemos a algunos no. Pero lo importante es que nos respetemos unos a otros con nuestras diferencias. Y vivamos en armonía. Y cuando en algún grupo se decida por unanimidad algo, aunque, bueno, yo no estoy de acuerdo, no me parece, pero yo voy a apoyar este asunto en el que todos hemos quedado de acuerdo. Eso es vivir en armonía y respetándonos unos a otros en nuestras diversidades. ¿Y qué sucede? Mira tú el Salmo 133. Salmo 133. Y dice, Salmo 133, verso 1 y 3b. Verso 1 y 3b dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. La presencia de Dios en medio nuestro, hermano, trae toda bendición. Vida eterna, es decir, más personas conocerán a Jesucristo, más personas recibirán a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice vivir en paz. Y así nosotros veremos la presencia de Dios manifestarse en nuestra congregación y como resultado también en nuestras vidas. Amén. Y lo cuarto y último, la bendición de la Divina Trinidad. La bendición de la Divina Trinidad. Vamos al verso 14 de 2 Corintios 13, verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La bendición de Pablo en este verso nos testifica de que la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, creía en la Trinidad, creía en un Dios trino. Y amado hermano, amada hermana, si alguien te quiere poner en duda de que nuestro Dios es Dios trino, si alguien quiere poner en duda la doctrina de la Divina Trinidad, acá tienes uno de los versos en los que tú puedes ver que sí, la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo creía en un Dios trino. Pablo creía en la doctrina de la Divina Trinidad. ¿Y qué más vemos en este verso? Pablo pide a Dios algo para los corintios, algo que ellos tenían que experimentar y que Dios quiere que tú y yo, que cada uno de nosotros experimentemos. Dice primero, la gracia del Señor Jesucristo, es decir, su cercanía, su poder. Cristo está en ti. Así de cercano está si tú le has recibido como Señor y Salvador. Así de cercano está Él. Su poder, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Dios te da el poder para el momento que tienes que vivir. Su misericordia. La misericordia de Dios está contigo, está conmigo, con todo el que ha recibido a Jesús. La misericordia de Dios, es decir, Dios se duele de lo que estemos pasando, del dolor que sentimos, pero también está dispuesto a hacer algo. Y su consuelo, porque Dios, como hemos visto ya en este estudio de la Carta de Corintios, Dios de toda consolación.
Él nos puede consolar como nadie, amados hermanos. Una consolación inexplicable. Nunca olvido aquella vez que pasé por un momento tan difícil y llegó mi hermana y me acuerdo que le preguntó a la señora que trabajaba en casa, ¿dónde está Nela? Y ella dijo, en su cuarto. Yo estaba llorando y llorando, hermanos, en mi cama. Y entonces ella llega, tenía tan poquito tiempo en el Señor, tan poquito tiempo de conocer a Jesús. Ella llegó y simplemente me dijo, Nela. Y entonces me abrazó. Y hermanos, yo lloré un rato y luego me quedé tranquila. Me acuerdo que el pastor de área aquella vez me dijo, Nela, quédate en casa, descansa, porque él sabía lo que estaba pasando. En la tarde teníamos una reunión, pero me dijo, no, quédate en casa, descansa. Hermanos, esa tarde, de manera inexplicable, yo sentí un consuelo tan profundo, me sentí con gozo, me sentí con alegría y me fui a servir a mi Señor en la reunión que teníamos. Ese es nuestro Dios de toda consolación. Y eso es lo que quiere decir y lo que encierra la gracia del Señor Jesucristo. Pero también Pablo quiere que experimentemos el amor de Dios, es decir, ese amor paternal con todas sus bendiciones, como dice Pablo en Efesios, que tenemos en Él todas las bendiciones espirituales. Y por eso en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque en Él tenemos todo tipo de bendiciones. Todo tipo, espirituales, anímicas, físicas, económicas, todo lo que necesitemos. Y finalmente la comunión con el Espíritu Santo. Él quiere que cada vez la comunión con el Espíritu Santo sea más profunda, porque a través de Él el Señor nos habla. El Señor nos hace percibir todo su amor y su ternura. Nos ilumina para que entendamos su palabra. Nos ayuda en nuestro caminar diario. Eso es lo que quiere Pablo. La bendición de la Divina Trinidad nos lleva a gozar de la presencia de Dios en nuestra vida, que se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida. Tengamos presente, hermanos amados, que para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, hay momentos en que la corrección tiene que ser severa. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios para que nosotros comprobemos la obra de Dios. Vivir con gozo, animándonos, madurando, en paz, en armonía. Eso va a hacer que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Experimentemos la gracia de Jesucristo, el amor paternal de Dios y la comunión del Espíritu Santo.